una forma detenida, aunque el lema es volviendo al Pentecostés, y Pentecostés es avivado. Yo quiero dejar todo lo último después de enseñar algunas cosas para que Dios haga lo que nosotros, ni yo ni nosotros podemos hacer. Quisiera hablarle un momento acerca del tema esperando el Espíritu Santo. Esperando. Este miércoles que acaba de pasar, nuestro director de señores, hermano Obdulio, nos dio una buenísima enseñanza acerca de las comparaciones del Pentecostés del Antiguo Testamento con el Pentecostés del Nuevo Testamento. Muy buena. Yo le mandé un mensaje para agradecerle y felicitarle a nuestro hermano Obdulio. Y hoy quiero hablarles de los 120 creyentes, incluyendo a María, la madre del Señor Jesucristo, que fueron al aposento alto a esperar la promesa que el Señor les había dado. Por eso es que, ¿cuál es el tema? No tenemos pantalla hoy. Guillermo está enfermo. ¿Cuál es el tema? Ese es el lema del culto. Pero el tema, esperando el Espíritu Santo. Es decir, hermanos, que los discípulos volvieron del monte de los olivos, el lugar donde el Señor ascendió. Ya todos sabemos que el monte de los olivos es un monte que tiene mucha importancia en la Biblia. El capítulo 5 de Mateo, verso 1 en adelante, enseña que Jesús subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y le enseñaba diciendo, ahí comienza la porción del capítulo 5, y no lo podemos leer porque abarca todo el capítulo 5, todo el capítulo 6, todo el capítulo 7 de Mateo, que se llama el Sermón del Monte. El capítulo 8, verso 1 de Mateo dice, cuando Jesús descendió del monte, le seguía mucha gente. Pues de ese monte, precisamente, es donde ellos venían. El Señor llevó a sus discípulos al monte de los olivos, y estando en el monte, de repente sucedió lo que ellos no esperaban. El Señor comenzó a levantarse, 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 y se fue. Y los discípulos se quedaron atónitos, se quedaron tristes, porque, hermanos, ellos no esperaban que el Señor los dejara de esa manera. Y es allí donde entra el capítulo 1 de los Hechos, y más que todo el versículo 11 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le cubrió de sus ojos. ¡Wow! Qué tremendo es andar con Jesús y de repente estar sin Jesús. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, eran ángeles. Verso 11, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?
Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. El Señor se fue al cielo y así como le vieron ir, así vendrá. La pregunta es: ¿cuántos iban? Uno. Ok, así va a venir. Así va a venir. Porque si no saben, así como le he visto ir, así vendrá. Zacarías capítulo 14, verso 5, dice que cuando el Señor venga en su segunda venida, va a poner su pie en el monte de los olivos. El monte del cual estoy hablando. Pero salgámonos del monte y vámonos a la ciudad. La Biblia dice que ellos volvieron del monte de los olivos, del lugar de la ascensión del Señor Jesucristo, y se fueron a Jerusalén. Dice: entrados, en la porción que leímos, entrados, subieron al aposento alto. Aposento alto, hermanos, las casas orientales tenían una planta segunda después de la planta baja, y en Jerusalén esa segunda planta le llamaban el aposento alto. Lo ocupaban para varias reuniones. Entonces los discípulos, entrados a la ciudad, subieron al aposento alto. No era una sala así tan pequeñita, creo que era una sala como esta, porque los que habían reunidos eran ¿cómo? ¿Cuántos? 120 creyentes. Aquellos miles que siguieron a Jesús se cayeron, porque hubo hay gente que sigue a Jesús pero no lo sigue de convicción. Aquellos miles que el Señor les dio comidita, sanidades y milagros, no sé qué se hicieron, pero 120 creyentes se fueron para esperar el Espíritu Santo. Cuando los hermanos pusieron volviendo a Pentecostés, que ya descubrí, dice el hermano director, que el hermano Tulio fue el autor del lema. Hermano Julio Vázquez fue el autor del lema, dice hermano Tulio. Ya vamos a averiguar bien eso. Es un buen lema. Volver al Pentecostés es un llamado a regresar a la experiencia viva del Espíritu Santo, como en los primeros días del nacimiento de la iglesia. La iglesia del Señor comenzó con 120 creyentes. 120. Se multiplicó. Ya voy a hablar de eso. Pero no es simplemente una expresión histórica o teológica, sino una experiencia espiritual donde el creyente siente la necesidad de volver a sentir la experiencia que sintieron los primeros hermanos del día del Pentecostés. Por ejemplo, uno a veces quizás le van a preguntar en alguna ocasión: mire, ¿y a dónde nació la Pentecostal Unida? Ellos quieren saber si somos la primera iglesia. Y dicen: no, la que nació primero fue la católica. No, las asambleas de Dios. No, lo que nació primero fue Príncipe de Paz. Las iglesias, las congregaciones en los países se rotulan porque el gobierno exige que cada congregación tenga un nombre. Ese es el nombre según la Constitución. Estamos registrados en el ministerio para reconocer qué iglesia es esta, qué iglesia es esta, qué iglesia es esta. Pero lo que tenemos que hacer es: ¿de dónde nacemos nosotros? Hay que ir a los principios. ¿Cómo creía la iglesia al principio?
¿Cuál fue el avivamiento de la iglesia? ¿Cómo bautizaban los hermanos de la primera iglesia? Entonces yo tengo que volver a las raíces, al principio. Y si la iglesia al principio bautizó en el nombre del Señor Jesucristo, esta iglesia sigue bautizando como bautizó la iglesia en el principio. Esa es como la continuación de esa iglesia. Mi hermana doctora me hacía una pregunta anoche de qué más iglesias bautizan en el nombre de Jesús. Solo le hablé de las del Salvador, pero si usted estudia mundo pentecostal, usted va a descubrir que hay una iglesia en Etiopía, hermanos, hay una iglesia del nombre que tiene más de 1 millón de bautizados en el nombre. Otra tiene medio millón. O sea que en otras palabras, en Etiopía, la iglesia del nombre de Jesucristo es la iglesia oficial, como la católica en El Salvador. La oficial. Ahí se congrega el gobierno. Ahí se congregan los de la Asamblea Nacional de Etiopía. Porque es una iglesia que está sacudiendo toda Etiopía con el mensaje glorioso del nombre de Jesús. No hay ningún estadio que quepa esa iglesia. Entonces, cuando retornamos a Pentecostés, estamos hablando de ir a los principios de cómo nació la iglesia. Los discípulos del Señor se fueron del monte a la ciudad, pero había una promesa. Oiga eso. Si yo le hablo algo de mi propia cuenta, dígale, pastor, ya se equivocó, ya se enredó. Pero si le leo la Biblia, créalo. ¿Cuántos lo van a creer? Dice Lucas 24:49. Esta es la promesa. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Le dice el Señor. Pero, diga conmigo, pero, quedaos vosotros en la ciudad. ¿De dónde? No dice de Roma, dice de Jerusalén. Hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Primeramente, hermanos, el Señor le dice que le va a mandar la promesa. Luego dice, quédense en la ciudad de Jerusalén. Es decir, ellos podían quedarse en el monte, pero no se quedaron en el monte. En el monte se fue Jesús, se fueron del monte a la ciudad. Y cuando llegaron a la ciudad, entraron al aposento alto. Entonces le dijo el Señor, quédense ahí, pero no les dijo quédense toda la vida. Les dijo hasta que sean investidos del poder de lo alto. Ellos primeramente fueron obedientes y se fueron del monte a la ciudad. No se iban a quedar ahí toda la vida llorando. El Señor se fue, qué tremendo, ¿qué vamos a hacer sin Él? No. Ellos obedecieron a lo que el Señor Jesús les dijo que hicieran. Que se fueran al monte, que se fueran del monte, a la ciudad, y que esperaran, y que no se salieran de ese lugar hasta, diga conmigo, hasta que recibieran el Espíritu Santo. Porque Jesús sabía que iban a enfrentar persecuciones, los iban a azotar, los iban a encarcelar, los iban a amenazar. Y ellos no podían salir sin el Espíritu Santo. Necesitaban ese poder glorioso en su vida, porque las persecuciones venían. Muchos iban a ser muertos a filo de espada, como Jacobo, que murió a filo de espada. Como dice Hebreos, que muchos fueron aserrados, muertos a filo de espada. Anduvieron errantes de aquí para allá. Y la iglesia no paró, porque Dios la cubrió, la protegió, la llenó, la ungió con el poder del Espíritu Santo. Ya nuestro director explicó lo que era Pentecostés. Los judíos celebraban esa fiesta de Pentecostés en Jerusalén, celebrando el fin de la cosecha del trigo. En esa misma fiesta, es decir, no era una fiesta de los 120,
Era una fiesta nacional en Jerusalén. Así en memoria también sobre la institución del pacto de Dios con Israel. Y ahí estaba. La fiesta estaba, hermano, como cuando dicen las fiestas agostinas en San Salvador. Como que era la fiesta del Señor Santiago en Chalchuapa. Como que era la fiesta de la señora Santa Ana allá en Santa Ana, mi pueblo natal. O como que era la fiesta de San Miguel, las verbenas que hacen en San Miguel. Era una fiesta. Pentecostés es una fiesta. Pero mientras estaba la fiesta, habían descendido gente de todas partes, de los valles, de los cantones, de las ciudades más cercanas. Era una fiesta que ellos hacían cada vez que se celebraban estas cosas. Pero 120 estaban de rodillas buscando la presencia de Dios. Aún en medio de la fiesta, ellos estaban en comunión con el Espíritu Santo, esperando la promesa. Ahí estaban los 120. Allá abajo habían bailes, habían venta de todo, había negocio, había todo. Pero ellos estaban en el aposento alto. Toda la gente escuchó manifestaciones grandes. Por eso dice Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés. Pentecostés simple y sencillamente significa 50. ¿Por qué hacemos 50 días? Porque el Señor resucita. Y Hechos 1:3 dice que el Señor anduvo 40 días con los discípulos, presentándose después de haber resucitado. 40 días. Se les presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Pero después de 40 días se va. Entonces les dijo el Señor antes: váyanse a la ciudad de Jerusalén. No salgan de ahí hasta que sean investidos del poder de lo alto. A los 10 días cumplen 50, el Pentecostés. Entonces dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahí estaban los discípulos, había más hermanos, estaba María, la madre del Señor Jesucristo, esperando la promesa del Espíritu Santo. Entonces comenzaron a sentir como que, digo, este movimiento que sucedió, dice que les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablasen. Y aquí comienza algo bien raro. La gente dijo: ¿esto qué les habrá agarrado? Esa es la expresión. Estos están borrachos. Así decía la gente: están borrachos, están llenos de mosto. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es la actitud de un borracho? Primero es grita. A él no le da pena gritar, a uno le da pena cantar fuerte, pero los borrachos gritan, los borrachos lloran, se ríen, comparten. De un tomate comen 5, de una naranja comen 10. O sea, mientras están borrachos son felices. El problema son las consecuencias. Pero mientras están borrachos, ellos son contentos, tienen dinero, tienen fama, enamoran a cualquier persona, cualquier señorita, no le sienten pena, están contentos, participan, hasta se abrazan y se besan. Son felices, ¿verdad? Y a veces uno es creyente todo serio, todo amargado. Los borrachos son felices. Entonces lo más seguro que esta gente estaba feliz. Estaban gritando, estaban saltando, estaban llorando, estaban hablando en lengua, estaban haciendo cosas como borrachos.
pero cuando le ponen la música de la alcaldía La Paz, hasta baila. O sea, le aburre la bulla pentecostal, pero le alegra la bulla de la alcaldía. No estoy hablando de política, no. Quitemos la palabra alcaldía. Le alegra la música del mundo. Porque algún día me están viendo y cuando Fidel estaba no hacía eso. Bueno. Llévese otra cosa, pero la alcaldía mejor hablo lo que quiera. Entonces Pedro, el versículo 14 les explica. Hechos 2:14 hasta el 21, se lo voy a leer de carrera. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día, es decir, las 9 de la mañana. Casi nadie está borracho a esa hora tan temprano. Esa hora está durmiendo, está de goma. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mi sierva y sobre mis siervos en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre y fuego, ardor de humo, y el sol se va a oscurecer de tinieblas y la luna en sangre, entonces antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces toda la gente que va atónita, entonces no es que estén borrachos, hermano. No están borrachos. Esto es lo que dijo el profeta Joel. ¿Y por qué Pedro se levanta y predica y les enseña? Porque Pedro era el primero, el más adelantado, pues. Pedro era el primero en todas las listas. Si usted es la lista de los apóstoles, Pedro en cabeza. Muchos al ver eso, y cuando Pedro les explica que no es que estén borrachos, están contentos, están felices, están dichosos, han recibido la promesa. Entonces muchos fueron convertidos al ver lo que Dios había hecho en los 120. Y es ahí donde entra Hechos 2:36. Por eso le dije, le iba a leer la Biblia. Sepa pues ciertísimamente en toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así comienza. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Estaban en la fiesta, pero estaban atónitos, estaban tocados por el poder de Dios. Pedro les dijo, verso 38: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Verso 41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Con cuánto comenzó la iglesia? 120. ¿Cuántos se añadieron? 3,000. La iglesia llegó a 3,120 rápidamente. En el verso 47 dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. El verso 42, perdón. Y el versículo 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. 120.
3,120. Y de ahí el Señor todos los días añadía. Y el poder de Dios moviéndose. El poder de Dios cayendo. La gloria de Dios moviendo, haciendo milagros. En el capítulo 4 se añadieron 5,000. Y hasta el día de hoy, la iglesia del nombre, llamada Iglesia Pentecostal Unida, estamos en 206 países del mundo. 206, solo son 210, solo faltan 4 para llenar el mundo. Les diré algo, estoy terminando. Hombres ordinarios se hicieron extraordinarios. Eso solo lo hace Dios. ¿Cómo es que un hombre que viene todo mal, borracho, de goma, fumando marihuana? ¿Y cómo es que Dios puede hacer de ese hombre un predicador, un líder, un diácono, un pastor? Eso solo hace el poder del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Imparables, esos hombres se hicieron imparables ante las persecuciones que enfrentaron. Nunca más Pedro volvió a negar al Señor. Aún lo llamaron ante los concilios, le dijeron: les hemos dicho de aquí en adelante que no hable a hombre alguno del nombre de Jesucristo. Y Pedro dijo: no, señores, le podemos obedecer cualquier cosita que ustedes quieran, pero nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No se puede, Señor. Tenemos el poder del Espíritu Santo. No podemos callar. El Espíritu Santo le dio poder. El Espíritu Santo le dio autoridad. El Espíritu Santo, hermano, ese no es poder social. Porque ellos no eran sociales. Hechos 2:7 dice claramente la palabra de Dios. Mire lo que dice este texto: y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Los de Galilea eran como gente que estaba como menospreciada, pues, como dijeran. Y ese hermano no es el que vive allá arriba, no sé dónde decirlo, en cualquier lugar, en el cerro, pues. No será el que vive al lado de la línea. ¿Cómo no? Ese es, pero es un hijo de Dios, es bautizado en el nombre de Jesucristo. Y si Dios lo llena, no importa dónde viva, no importa quién sea, Dios nos da el suficiente valor. El valor que tenemos es por el poder del Espíritu Santo en nosotros. No es presentación, no es ética, no es, hermano, una presentación física. Es el poder del Espíritu Santo. Económicamente estaban peor que mí y peor que algunos de ustedes. Cuando entraron al templo La Hermosa, el paralítico le dice: señores, y Pedro le dice, toca la bolsa y dice: ni plata. Por eso que algunos Pedro no oraba, porque ni plata ni oro. Pero no es que no oraba, iban a orar. No tenían plata ni tenían oro, no tenían nada, ni para la ofrenda, pero tenían el poder, tenían la unción, tenían el Espíritu Santo. Hermano amado, no importa que usted venga aguantando hambre, no importa que usted no tenga ni para la ofrenda, lo importante es que usted se goza en la presencia de Dios, que usted siente la unción de Dios en su vida. Digan: no eran intelectuales. Más fuerte: no eran intelectuales. El capítulo 4, verso 13 dice, mire qué tremendo, dice este texto de la palabra de Dios. Versículo 13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. No eran sociales, no tenían dinero, no eran intelectuales. Era el poder de Dios sobre su vida.
Hechos 1:8 dice así: pero recibiréis, dijo el Señor. Esta es una promesa que es lo que ellos se fueron a esperar. Pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, o en Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo redarguye. El Espíritu Santo nos da valor. El Espíritu Santo nos convierte aún en predicadores de la palabra. El apóstol Pablo en Hechos 9, versos 15 al verso 20, no lo busquen, ya nos vamos. Dice, habla de la conversión de Pablo, llamado Saulo. Y cuando está ciego, el Señor lo deja ciego 3 días y 3 noches en ayuno, sin comer y ciego. Y le dice a Ananías, vas a ir y vas a orar por un hombre que yo tengo ahí en la calle a la derecha. Se llama Saulo, pregunta por él. Vas a orar por él. Y dice Ananías, ¿por quién, Señor? Por Saulo. Ay, Señor, le dijo, yo ya sé lo que ese hombre hace. Arrastra a los creyentes, entra casa por casa y no, Señor, vaya, porque instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre en presencia de reyes. Vaya. Y Ananías, como era obediente, igual que nosotros, fue. Y le dice, hermano Saulo, amén, aquí vengo. El Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha mandado. Llevaba miedo, sabía quién era Saulo, pero Dios lo tenía humillado. Y le dijo, me ha mandado para que ore por ti y para que sea lleno del Espíritu Santo. Oro por él. Dice que de los ojos le cayeron escamas. Recibió la vista, recobró fuerza y fue lleno del Espíritu Santo. Fue lleno del Espíritu Santo. Y el verso 20 dice, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga. ¡Wow! Acaba de arrastrar a los creyentes, de meter a la cárcel varios, y ahora un predicador. ¿Quién hace eso? Solamente el poder del Espíritu Santo. Ya no tengo tiempo. Solo decirle una cosa. Hay 3 principios y se